Bueno, voy a hablar sobre las aportaciones de los presidentes Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles también, que estuvieron en conjunto desde 1920 hasta 1920, 29, si mal no recuerdo. No, 28. Y pues entre los tres hicieron grandes aportaciones, como aquí se puede ver. Adolfo de la Huerta solo estuvo 6 meses en la presidencia, pero igual tuvo buenas propuestas y pues al parecer llevó a cabo bien su presidencia. Él pretendía generar paz para renovar lo que es la seguridad social. También pretendía acomodar los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Apoyó mucho a las personas con las que pues estuvo casi siempre, que fueron los que generaron su gabinete. O sea, él agregó al gabinete a todos los que tenía, pues, de acompañantes, se puede decir, o de ayuda. Y él estuvo nada más 6 meses, desde 1 de junio hasta 30 de noviembre del 1920. Después de eso, Álvaro Obregón tomó la presidencia el 1 de diciembre y comenzó la repartición de tierras a los campesinos del Estado de México y de Morelos. Ah, pues de él no hay mucha información, no tuvo grandes cambios como Plutarco Elías Calles. Después de Álvaro Obregón fue Plutarco Elías Calles, que tuvo el mandato desde el primero de diciembre de 1924 hasta el 30 de noviembre de 1928. Él tuvo grandes aportes a México, como el Banco de México, la construcción de carreteras. También fundó el Banco Agrícola y el Banco Ejidal. Eh, en su mandato fue cuando empezó la guerra cristera por diversas causas, como que el gobierno exigía una cuota para que fuera oficial una iglesia, y pues la iglesia no estuvo contento con eso, y otras pues causas que lo llevaron a que se pues generara un conflicto interno social entre los cristianos y el gobierno de Plutarco Elías Calles. Al final pues Calles logró contenerlos, pero pues a base de fuerza, y agravó la situación, haciendo que terminara un año más tarde de su mandato la guerra. La guerra cristera pues fue el enfrentamiento armado que inundó de sangre gran parte del territorio mexicano. En esta contienda lucharon lo que se conocieron como cristeros contra las políticas de Plutarco Elías Calles por intolerancia religiosa. Sucedió pues porque el apoyo que brindó la iglesia Porfirio desde su gobierno, según los revolucionarios, la expropiación de bienes de la iglesia, o sea, a la iglesia le quitaron bienes, la limitación a la libertad religiosa que se dio desde la promulgación de la Constitución de 1917. Esta limitación empeoró durante el mandato de Plutarco Elías Calles, y las consecuencias fueron pues bastantes. eh, en general hubo más de 250.000 pérdidas humanas, y debió de terminar en 1929, pero se levantaron en armas durante los años 30 los campesinos, que aún no quedaron conformes. El maximato, en otras pues noticias, empezó desde 1928 con el gobierno de Emilio Portes Gil como presidente interino. Como presidente interino. Luego le siguió Plutarco Elías Calles. No, 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 no. Fue presidente interino Emilio Portes Gil. Con el inicio del gobierno de Lázaro Cárdenas, este periodo se caracterizó por la influencia de Plutarco Elías Calles en la política mexicana. O sea que tres presidentes seguidos estuvieron pues influenciados por las acciones de Plutarco Elías Calles, o casi casi
pues se utilizaron como un tipo muñeco, cosas así, como tipo, como si fuera un ventríloco Plutarco Elías Calles. Y Portes Gil gobernaría hasta 1930, que fue el presidente que le siguió a ¿cómo se llama? A Plutarco Elías Calles le siguió. Luego, la vida de Lázaro Cárdenas del Río. Lázaro Cárdenas del Río nació en Jiquilpan 1891 y murió en Ciudad de México en 1970. Fue un político y militar mexicano, presidente de México entre 1930 y 1940. Reconocido y querido como uno de los mayores estadistas mexicanos de todos los tiempos, Cárdenas hizo más que cualquier otro presidente para consolidar la Revolución Mexicana y llevar a cabo la práctica de sus ideales de justicia e igualdad. Él es procedente de una familia indígena muy modesta y apenas tuvo educación. En 1914 se unió a la Revolución Mexicana que había estallado ya hace 4 años. Durante la misma defendió la causa constitucionalista de Venustiano Carranza y fue designado jefe de operaciones en Veracruz y Michoacán. Resultó herido en la batalla de Huejotitlán en 1923. Pues por varias razones Lázaro Cárdenas del Río fue o es uno o el presidente más amado o querido por los mexicanos porque tuvo demasiados aportes a la pues cultura mexicana, tanto a la educación como a el sector agrario. Él tuvo aportes como las vías de comunicación, la nacionalización de los ferrocarriles, la legalización y expropiación del petróleo, y por todo esto generó grandes riquezas para México. La reforma agraria también fue uno de los más reconocidos de sus aportes. eh, y pues eso sería todo.